El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs, ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años, como ocurre en todas las profesiones. Más de una década de amistad no impidió que Jay-Z traicionara a Diddy. Bueno, parece que Diddy podría estar devolviéndole el favor. Se dice que, durante una reciente sesión judicial, señaló nada menos que a Jay-Z, arrastrándolo de nuevo al lío. Hay mucho que contar sobre el caso de Diddy, así que vamos a analizarlo todo. El enfrentamiento en la sala del tribunal. Toda la saga comienza con una demanda civil presentada en diciembre de 2024 que involucró a Sean Diddy Combs y Sean J.C. Carter en graves acusaciones. Esta demanda, que ha estado en boca de todos en las noticias y en Twitter, me refiero a X, acusa a ambos magnates del hip hop de agredir sexualmente a una niña de 13 años en el año 2000. Estas acusaciones no son ninguna broma y han desatado un gran debate sobre el poder, la responsabilidad y cómo se gestionan las acusaciones graves cuando se trata de pesos pesados de la industria. ¿Qué te ha llevado a dar un paso al frente? Porque creo que he estado callada demasiado tiempo. La demanda civil ha sido presentada por el abogado Tony Buzbee, que ha acaparado la atención de los medios por llevar casos de gran repercusión. Cuando las acusaciones llegaron a Internet, Jay-Z no se lo tomó nada bien y lo negó todo de inmediato, calificando todo el asunto de intento de chantaje y prometiendo que no iba a llegar a un acuerdo con nadie, y punto. Mientras tanto, Diddy ya estaba lidiando con su propio drama legal, que incluía cargos por extorsión, tráfico sexual y otros delitos graves, y cuyo juicio estaba previsto inicialmente para mayo de 2025. Con estas dos situaciones estallando al mismo tiempo, los medios de comunicación y los fans no se cansaban de seguir el drama. Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos al principio. Estos dos titanes se conocen desde la escena hip-hop neoyorquina de los años 90. Diddy fundó Bad Boy Records en 1993 y fichó al legendario Notorious B.I.G., mientras que Jay-Z se abría camino con sus propios movimientos, lanzando su clásico debut, Reasonable Doubt, en 1996, después de crear Roc-A-Fella Records, con Dame Dash y Karim Biggs, Burke, en 1994. Sus caminos se cruzaron a través de contactos mutuos, especialmente Biggie, que era muy amigo de ambos. Jay-Z y Big colaboraron en Brooklyn's Finest para Reasonable Doubt, creando una conexión temprana con el elenco de Bad Boy de Diddy. Aunque el mundo del rap de la costa este era muy competitivo, las fuentes describen su relación inicial como de respeto mutuo más que de rivalidad, ya que ambos buscaban expandirse más allá de la música para crear imperios completos. Todo cambió cuando Biggie fue trágicamente asesinado en marzo de 1997, lo que afectó profundamente tanto a Diddy como a Jay-Z. Diddy canalizó ese dolor en su álbum debut, No Way Out, en el que Jay-Z colaboró en Young Jeezy con un verso póstumo de Biggie. Jay-Z le devolvió el favor incluyendo a Diddy en I Know What Girls Like, de su segundo álbum, In My Lifetime, Volume 1. Estas colaboraciones consolidaron su relación profesional en un momento de dolor, y se dice que Diddy veía a Jay-Z como alguien que llenaba el vacío dejado por Biggie y Pac. A finales de los 90, ambos se enfrentaron a problemas legales que parecieron acercarlos. Jay-Z fue acusado de apuñalar al productor discográfico Lance Rivera en el Kit Kat Club en diciembre de 1999, supuestamente por un drama relacionado con la piratería. Llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue condenado a 3 años de libertad condicional. Más tarde, Rivera afirmó que Jay había asumido la culpa por otra persona. Por esa misma época, Diddy se vio envuelto en el famoso tiroteo en un club cerca de Times Square junto a Shade Law. Aunque fue absuelto de los cargos de posesión de armas y soborno, recibió 3 años de libertad condicional, mientras que su protegido Shine no tuvo tanta suerte y tuvo que cumplir casi 10 años. Al salir ambos airosos de sus casos y evitar penas graves, según se dice, se unieron gracias a estas experiencias compartidas. A principios de la década de 2000, se les veía a menudo juntos en eventos del sector y en las legendarias fiestas de Diddy, en las que parecían apoyarse mutuamente. Con el inicio del nuevo milenio, Jay-Z y Diddy continuaron construyendo sus imperios codo con codo. Sus negocios se expandieron, con Diddy coproduciendo 6 temas del álbum American Gangster de Jay-Z en 2007, y ayudando a anunciar el álbum conjunto de Jay-Z y R. Kelly, The Best of Both Worlds, en 2002. Los dos incluso encabezaron juntos varios espectáculos en 2010, dejando a la vista su alianza. Sus círculos sociales también se mezclaron, especialmente después de que Jay-Z comenzara su relación con Beyoncé alrededor de 2001.
El trío de poder se convirtió en un elemento habitual en eventos de alto nivel, incluidas las famosas fiestas de Diddy. Aparecieron en la fiesta del 4 de julio de Diddy en 2000, en la celebración de su 35 cumpleaños en 2004 y en la celebración de su 39 cumpleaños en 2004-2008. Incluso aparecieron juntos en las fiestas posteriores a los MTV Video Music Awards de 2004, junto a Beyoncé, Kim K y otros famosos de primer nivel. Los dos magnates incluso unieron fuerzas por una buena causa. En 2005, donaron juntos $1 millón a la Cruz Roja Americana tras el huracán Katrina, y Jay-Z destacó: "Esta es nuestra comunidad". Su vínculo pareció fortalecerse a través de intereses comerciales comunes. Diddy con Sean John y Ciroc, Jay-Z con Rocawear, más tarde Tidal y D'Ussé. Hubo un momento sorprendente en el Screamfest 07, cuando se mostraron unas imágenes en las que Diddy parecía dar 2 palmadas en el trasero de Jay-Z. El vídeo resurgió en 2023, en medio de las acusaciones de agresión contra Diddy, con 50 Cent troleando a ambos en las redes sociales. En aquel momento, no pareció causar ningún drama entre ellos, pero años más tarde, esta interacción se reexaminó bajo una luz completamente nueva. La década de 2010 pareció ser la época dorada de su amistad, a menudo considerada como la cima de la excelencia negra en los negocios y la cultura. Diddy acudió a los brunches previos a los Grammy de Roc Nation, la discográfica de Jay-Z, y pronunció un apasionado discurso en 2020 sobre la unidad y el estatus de multimillonario negro, con Jay-Z asintiendo en señal de aprobación. Jay-Z le devolvió el cariño con un vídeo homenaje para el premio BET Lifetime Achievement Award de Diddy en 2022, en el que elogiaba su impacto en la comunidad. En una actuación en 2016, Diddy llamó directamente a Jay-Z, familia extendida, y habló de los altibajos que habían compartido. Incluso le dijo a James Corden que Jay-Z era una de las pocas personas que podía llamarle por su nombre real, Sean, lo que demuestra lo unidos que estaban supuestamente. Este periodo los mostró más unidos que nunca en público, siendo ambos celebrados como ejemplos definitivos de la influencia cultural y económica del hip hop. Su relación, que se prolongó durante décadas, reflejaba una compleja mezcla de amistad, socios comerciales y un impacto cultural compartido. Si bien sus primeros años se caracterizaron por la colaboración y las muestras de afecto, los recientes dramas legales pondrían a prueba la percepción pública de su vínculo. Pero el verdadero drama estaba a punto de desarrollarse en 2023 y 2024, cuando Diddy comenzó a enfrentarse a graves acusaciones que acabarían arrastrando también a Jay-Z, preparando el escenario para el supuesto enfrentamiento judicial que dio mucho que hablar, incluso sin pruebas sólidas de que llegara a producirse. Las acusaciones y la relación que se desmorona. El vínculo aparentemente inquebrantable entre Diddy y Jay-Z comenzó a desmoronarse en 2023, cuando empezaron a acumularse graves acusaciones contra Diddy. En noviembre de 2023, la exnovia de Diddy, Cassie Ventura, presentó una demanda explosiva en la que lo acusaba de agresión sexual, lo que abrió las puertas para que más personas presentaran denuncias contra el fundador de Bad Boy. La situación fue de mal en peor muy rápidamente cuando Diddy fue encarcelado en septiembre de 2024 por cargos federales que incluían extorsión, tráfico sexual y prostitución, con la fecha del juicio fijada para el 5 de mayo de 2025. Las acusaciones eran descabelladas y mencionaban las famosas fiestas blancas de Diddy y lo que la gente llamaba freak-offs, con algunas demandas que nombraban eventos a los que supuestamente había asistido Jay-Z. A medida que se acumulaban los problemas legales de Diddy, la gente empezó a mirar de reojo a Jay-Z, preguntándose qué sabía sobre las supuestas actividades de Diddy, dado el tiempo que llevaban en los círculos del otro. Algunas personas, como Jaguar Wright en Piers Morgan Uncensored en octubre de 2023, afirmaron rotundamente que Jay-Z y Beyoncé también estaban involucrados, aunque estas afirmaciones no tenían pruebas, y llevaron a Morgan a disculparse después de que el equipo legal de Jay-Z le presionara. Nos estamos uniendo más. ¿Sabes a qué me refiero? Y unidos permanecemos, y no hay nada más. La excelencia negra. Ellos están ahí sentados como diciendo, sí, sí, sí. 50 Cent, que siempre ha estado dispuesto a trolear a Diddy, no perdió la oportunidad de atacar también a Jay-Z, publicando mensajes en los que bromeaba sobre que entraría en hibernación mientras la situación de Diddy se complicaba. Mientras tanto, Jay-Z se mantuvo en silencio, centrándose en sus movimientos empresariales con Tidal y Roc Nation, fiel a su estrategia habitual de distanciarse del drama. Entonces llegó el 8 de diciembre de 2024,
Y todo se torció cuando una demanda civil modificada acusó tanto a Jay-Z como a Diddy de agredir sexualmente a una niña de 13 años en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards en el año 2000. La acusadora, identificada solo como Jane Doe, alegó que ambos se turnaron para agredirla mientras una famosa anónima lo observaba todo. La demanda se presentó en virtud de la Ley de Protección de las Víctimas de la Violencia por Motivos de Género de Nueva York, que permite presentar demandas civiles relacionadas con la violencia sexual, incluso por incidentes ocurridos hace décadas, gracias a la ampliación de los plazos de prescripción. Esta laguna legal explica por qué la demandante pudo presentar una demanda 24 años después del presunto incidente. Según la demanda modificada, en 2000, la demandante, que entonces solo tenía 13 años, vivía en Rochester, Nueva York. Viajó a la ciudad de Nueva York con una amiga con la esperanza de asistir a los MTV VMA en el Radio City Music Hall, pero no tenía entradas. Fuera del recinto, se acercó a los conductores de limusinas para intentar acceder al evento o a una fiesta posterior. La demanda alegaba que un conductor de limusina, que supuestamente trabajaba para Combs, le dijo que encajaba con lo que Diddy estaba buscando y la invitó a una fiesta posterior esa noche. El conductor le dijo que volviera a su coche después de dejar a Combs. Según su relato, el conductor la llevó a una gran residencia blanca con un camino de entrada en forma de U y vallado. Cuando llegó allí, le pidieron que firmara unos documentos, que ella cree que eran un acuerdo de confidencialidad, sin leer lo que estaba firmando. En la fiesta, afirmó que vio muchos famosos y gente consumiendo drogas, especialmente cocaína. Dijo que una camarera le dio una bebida que sabía amarga. Después de beber un poco, empezó a sentirse mareada y aturdida, y fue a buscar una habitación para tumbarse. La demanda alega que, mientras estaba tumbada en una habitación, Combs, Carter y una famosa sin identificar, famosa B, entraron en la habitación. Afirmó que Carter la sujetó y la agredió sexualmente mientras Combs y la famosa observaban. A continuación, Combs supuestamente la agredió mientras Carter y la famosa observaban. La demandante afirmó que intentó defenderse, pero Carter le tapó la boca con la mano para que no hiciera ruido. Alegó que Combs intentó obligarla a practicarle sexo oral, pero ella le dio un puñetazo en el cuello, lo que le dio la oportunidad de coger su ropa, envolverse en ella y escapar de la casa. Dijo que corrió a una gasolinera y llamó a su padre, que vino a recogerla. La demanda alegaba que había sufrido trastorno de estrés postraumático y depresión desde la presunta agresión. Dice que corrió a una gasolinera, donde llamó a su padre, que la recogió. Escribimos a casa en silencio. Él no me preguntó qué había pasado. Jay-Z no aceptó ninguna de estas acusaciones. Salió al paso de inmediato y lo negó todo. El 8 de diciembre de 2024, publicó un comunicado a través de su cuenta de Roc Nation X, en el que calificaba las acusaciones de atroces e idiotas. Acusó a BuzzFeed de enviar una carta de demanda como un intento de chantaje para presionarlo a llegar a un acuerdo extrajudicial. Jay-Z no estaba jugando y afirmó: «No, señor, tuvo el efecto contrario. Me hizo querer exponer públicamente el fraude que eres. Así que no te daré ni un centavo». Jay-Z hizo hincapié en la gravedad de estas acusaciones e instó a BuzzFeed a presentar una denuncia penal en lugar de una civil, argumentando que tales delitos contra una menor justificaban un proceso penal. También habló de cómo esto había afectado a su familia, en particular el tener que explicar las acusaciones a su hija de 12 años, Blue Ivy. El equipo legal de Jay-Z, liderado por el abogado Alex Spiro, presentó una moción el 9 de diciembre de 2024 para que se desestimara la demanda o se revelara la identidad de la demandante. Spiro argumentó que Jay-Z merecía saber quién lo acusaba para defenderse adecuadamente de las acusaciones sensacionalistas y acusó a BuzzFeed de explotar el proceso legal para llamar la atención de los medios y dañar la reputación de Jay-Z. En una medida que dio mucho que hablar, el equipo legal de Jay-Z afirmó más tarde que no existía ninguna amistad ni vínculo duradero con Diddy y subrayó que su relación era puramente profesional. Su abogado, Alex Spiro, lo declaró el 17 de diciembre de 2024 y añadió que esperaba que Jay-Z fuera absuelto pronto. Esta declaración dejó a la gente perpleja, dadas todas las apariciones públicas, colaboraciones y las propias declaraciones de Diddy sobre su estrecho vínculo a lo largo de los años. Los usuarios de las redes sociales no se lo creyeron y señalaron los comentarios de Diddy en 2016 sobre su estrecha relación y su larga historia juntos. También hemos visto a Puff decir: «Mi hermano Jay-Z, este es mi hermano, somos hermanos». Así que cuando oyes ese término, la gente da por sentado que sois más que simples socios.
El intento de distanciar a Jay-Z de Diddy se volvió aún más interesante cuando el abogado Joe Tacopina, que se negó a representar a Diddy, sugirió en febrero de 2025 que los dos no se llevaban bien, insinuando una relación tensa. La gente no se creyó el repentino distanciamiento de Jay-Z, dado que llevaban décadas viéndose juntos. Mientras continuaba el proceso legal, Jane Doe habló con NBC News a mediados de diciembre de 2024 y compartió más detalles sobre su presunta agresión. Explicó que había guardado silencio durante 24 años porque no creía que nadie fuera a creer su palabra frente a dos famosos tan poderosos. Sin embargo, también admitió que había algunas inconsistencias en su historia, como afirmar que su padre condujo 5 horas para recogerla, lo que él no recordaba, y mencionar una interacción con Benji Madden, que ni siquiera estaba en Nueva York en ese momento. El equipo de Jay-Z se apresuró a señalar estas incoherencias, destacando su afirmación sobre el encuentro con Benji Madden, cuyo representante confirmó que estaba de gira por el Medio Oeste durante los VMA. También mencionaron fotos que mostraban a Jay-Z y Diddy en un lugar diferente la noche de la presunta agresión, aunque no estaba claro si se había localizado su paradero durante toda la noche. A pesar de estas lagunas en su historia, la demandante se mantuvo firme en sus acusaciones principales, afirmando: «Siempre hay que defenderse y ser la voz de uno mismo». Algunos defensores señalaron que las víctimas de agresiones sexuales, especialmente aquellas que presuntamente fueron drogadas, a menudo recuerdan mal los detalles secundarios, lo que podría explicar las discrepancias. Mientras tanto, Busby se enfrentaba a sus propias acusaciones. Tanto Jay-Z como un famoso anónimo, John Doe, que presentó una demanda en noviembre de 2024, afirmaron que Busby intentaba extorsionarlos, amenazándolos con presentar acusaciones falsas de agresión sexual a menos que pagaran. La demanda de John Doe alegaba que Busby se había centrado en personas relacionadas con Combs, utilizando su miedo al escrutinio público para presionarlos a llegar a acuerdos. Busby negó estas acusaciones, afirmando que su bufete solo buscaba una mediación confidencial con Jay-Z y que nunca había exigido dinero. Afirmó que Jay-Z estaba organizando una campaña de acoso contra él, sus clientes y su familia, y dijo que prefería luchar por el caso en los tribunales en lugar de a través de los medios de comunicación. El 27 de diciembre de 2024, la jueza federal Analisa Torres dictaminó que la demandante podía continuar de forma anónima, por ahora, pero que podría tener que revelar su identidad más adelante si el caso llegaba a juicio. Torres criticó a Spiro por su implacable presentación de mociones combativas que contenían lenguaje incendiario y ataques ad hominem, calificándolas de inapropiadas y de derroche de recursos judiciales. Torres también denegó la solicitud de Jay-Z de que se desestimara rápidamente el caso, basándose en inconsistencias en el relato de la demandante, afirmando que el caso necesitaba más litigios para resolver las disputas fácticas. Esta respuesta judicial sugirió que, a pesar de las dudas sobre la credibilidad de la demanda, el tribunal no estaba dispuesto a desestimar inmediatamente las acusaciones. Mientras tanto, el equipo legal de Diddy, liderado por el abogado Tenny Geragos, desestimó la demanda como un descarado truco publicitario diseñado para extorsionar a famosos. Afirmaron: «Esta demanda modificada y la reciente demanda por extorsión contra el señor Busby ponen al descubierto su avalancha de demandas contra el señor Combs por lo que son descarados trucos publicitarios». Combs, que permaneció encarcelado desde su detención en septiembre de 2024, negó todas las acusaciones en su contra, incluidas las de esta demanda. Sus abogados expresaron su confianza en el proceso judicial y afirmaron que la verdad prevalecerá en los tribunales. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el 14 de febrero de 2025, la demandante desestimó voluntariamente la demanda contra Combs y Jay-Z, con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentar el caso. Los registros judiciales no explicaron por qué lo retiró, y sus abogados guardaron silencio sobre la decisión. El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, celebró la desestimación y declaró: «La falsa acusación contra Jay-Z, que nunca debería haberse presentado, ha sido desestimada con perjuicio. Al plantar cara a unas acusaciones atroces y falsas, Jay ha hecho lo que pocos pueden hacer. Se defendió, nunca llegó a un acuerdo, no pagó ni un solo centavo y salió triunfante, limpiando su nombre». Jay-Z añadió que el trauma que sufrió su familia no podía ser descartado tan fácilmente. El equipo legal de Combs también arremetió contra Busby, afirmando: «La desestimación total de hoy por parte del abogado 1-800 es una confirmación más de que estas demandas se basan en falsedades, no en hechos».
Señalaron que muchas de las demandas de Busby contra Combs se desmoronaron porque los demandantes se negaron a revelar su identidad. La trama se complicó el 12 de marzo de 2025, cuando ABC News informó de que había aparecido una grabación en la que la demandante supuestamente admitía que Jay-Z no la había agredido y afirmaba que Busby la había presionado para que demandara a Jay-Z. Aunque la autenticidad de la grabación no se verificó por completo, planteó serias dudas sobre la validez de las acusaciones contra Jay-Z y la conducta de Busby en el caso. Él fue quien me empujó a seguir adelante con él, con Jay-Z. ¿Con Jay-Z? ¿Busby? Sí. ¿Sabes por qué? Tras desestimarse la demanda, Jay-Z no dejó de luchar por limpiar su nombre. El 3 de marzo de 2025, presentó una demanda por difamación contra Jane Doe y sus abogados, incluido Busby, alegando que estaban motivados por la codicia en una conspiración malvada. La demanda alegaba que Jane Doe había dicho a los representantes de Jay-Z que había mentido sobre las acusaciones, posiblemente bajo la presión de Busby. Jay-Z los acusó de enjuiciamiento malicioso, abuso de proceso, conspiración civil y difamación. Busby respondió calificando la demanda por difamación de tonterías e insistiendo en que Jane Doe se mantenía firme en su versión. Acusó a los investigadores de Jay-Z de acosar e intimidar a su cliente y afirmó que habían ofrecido dinero a otras personas para que presentaran demandas falsas contra él. Busby mantuvo que enviar una carta de demanda era una práctica legal habitual, no extorsión. En marzo de 2025, la demanda por difamación seguía en curso, y Busby prometió luchar contra las acusaciones de Jay-Z en los tribunales. Argumentó que Jay-Z estaba tratando de intimidar y silenciar a su cliente, mientras que el equipo de Jay-Z insistió en que la carta de demanda se envió sin el conocimiento de Doe, señalando una cronología que mostraba que Busby se reunió con Doe después de enviar la carta. En medio de todo este tira y afloja legal y la especulación pública, cobró fuerza la afirmación de que Diddy señaló a Jay-Z en el tribunal y le dijo: «Tú sabes lo que pasó». Sin embargo, al no haber fuentes fiables que confirmen que tal encuentro tuvo lugar, sigue siendo parte de la narrativa no verificada que rodea estas batallas legales de alto perfil. Realidad. Cuando en febrero de 2025 se desestimó la demanda de Jane Doe contra Jay-Z y Diddy, seguida de la grabación que sugería que Shotty había sido presionada para incluir a Jay-Z en sus acusaciones, se produjo un punto de inflexión en toda esta saga. Pero las consecuencias de estas acusaciones siguieron afectando a la carrera, la reputación y la relación de ambos hombres entre sí y con el público. Jay-Z no bromeaba cuando presentó la demanda por difamación contra Jane Doe y sus abogados, demostrando que iba muy en serio en cuanto a limpiar su nombre y hacer responsables a quienes, según él, habían dicho mentiras descaradas. La demanda alegaba daños emocionales, humillación y acoso a Jay-Z y su familia, lo que demostraba que estas acusaciones le afectaban personalmente, no solo profesionalmente. También alegó que las falsas acusaciones causaron pérdidas sustanciales por valor de más de $20 millones a Roc Nation, incluyendo la pérdida de contratos comerciales, por lo que no se trataba solo de un daño moral, sino que también le afectaba económicamente. La NFL, que tiene una importante asociación con Jay-Z, a través de Roc Nation, le apoyó durante el drama de la demanda. La desestimación con perjuicio fue básicamente una victoria total para Jay-Z, que le ayudó a mantener su credibilidad empresarial y sus importantes asociaciones. Para Jay-Z, cuyo imperio empresarial incluye Roc Nation, Tidal y alianzas con grandes corporaciones, estas acusaciones no solo afectaban a su reputación personal, sino que ponían en peligro todo su negocio. Como figura pública, demostrar la difamación no es fácil. Hay que demostrar que el acusador hizo declaraciones falsas a sabiendas y con malicia. Su compromiso con este difícil proceso legal demostró lo decidido que estaba a limpiar su nombre públicamente y proteger su marca, sus alianzas y su prestigio cultural. Mientras tanto, Diddy permanecía encerrado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera de su juicio por cargos federales de tráfico sexual, extorsión y transporte para prostitución. A diferencia de la demanda civil que fue desestimada, estos cargos penales podrían llevarlo a la cárcel durante años si es declarado culpable. La desestimación de la demanda de Jane Doe no ayudó mucho a la situación de Diddy, ya que seguía enfrentándose a múltiples demandas civiles y graves cargos federales. Su equipo legal siguió manteniendo su inocencia, pero con todas las acusaciones acumulándose y él todavía detenido, las cosas no pintaban bien para el fundador de Bad Boy. La reacción del público ante todo este drama fue muy variada.
lo que demostró lo divisivos que pueden ser estos casos de gran repercusión mediática. En las redes sociales, los seguidores de Jay-Z se mostraron entusiasmados por la desestimación de la demanda y compartieron la declaración de Roc Nation. Las acusaciones frívolas, ficticias y espantosas han sido desestimadas. Los fans lo elogiaron por no tomar el camino fácil y llegar a un acuerdo, y en una publicación se señalaba: Jay ha hecho lo que pocos pueden hacer. Se defendió, nunca cedió, triunfó y limpió su nombre. Cuando ABC News publicó en marzo de 2025 la noticia sobre la grabación en la que la acusadora supuestamente admitía que Jay-Z no la había agredido y afirmaba que Busby la había presionado para que lo incluyera, las redes sociales se volvieron locas. La gente calificó las acciones de Busby de poco éticas y extorsivas y exigió que se enfrentara a las consecuencias. La grabación hizo que la gente se mostrara aún más escéptica sobre los motivos de Busby, y los usuarios sacaron a relucir las acusaciones anteriores sobre sus intentos de extorsionar a famosos, incluida la demanda presentada en noviembre de 2024 por un famoso anónimo. Tras desestimarse la demanda, algunas publicaciones en las redes sociales se centraron en la remontada de Beyoncé y Jay-Z, y un artículo de marca señalaba que celebraron la desestimación como un gran día de San Valentín para ella. Otros especulaban sobre la crisis de su matrimonio, aunque no había pruebas que lo respaldaran. Pero no todo el mundo apoyaba a Jay-Z y Diddy. Algunos comentaristas y usuarios de las redes sociales se mantuvieron escépticos, señalando que los hombres poderosos suelen salir impunes cuando se les acusa de algo. Otros criticaron la agresiva estrategia legal de Jay-Z, incluida su moción para desenmascarar al acusador, que algunos consideraron una táctica intimidatoria. Las acusaciones y todo este drama legal desataron un gran debate sobre la responsabilidad, los movimientos de poder y si las acusaciones contra los pesos pesados de la industria se toman en serio. Algunos observadores señalaron que el hecho de que la demanda fuera desestimada no significa necesariamente que sea inocente, sino que podría reflejar una estrategia legal y los resultados del procedimiento. La reacción de Internet a las acusaciones contra Jay-Z en diciembre de 2024 puso de manifiesto unos sesgos cognitivos muy marcados. Como señaló la psicóloga clínica Elizabeth Jeglick, el efecto Halo hizo que los fans desestimaran las acusaciones porque no encajaban con la imagen de Jay-Z como hombre de familia y filántropo. Por su parte, los escándalos previos de Diddy hicieron que la gente estuviera más dispuesta a creer las acusaciones contra él, lo que creó un escepticismo selectivo. Los diferentes medios de comunicación también promovieron narrativas diferentes. NBC News se centró en la perspectiva de la acusadora. Forbes analizó las estrategias de relaciones públicas de Jay-Z y The Guardian arremetió contra toda la cultura del hip hop, lo que influyó en la reacción de los usuarios. Twitter e Instagram amplificaron estas narrativas, con titulares sensacionalistas que dispararon la interacción. El supuesto momento en el tribunal entre Diddy y Jay-Z, en el que Diddy supuestamente señaló a Hov y le dijo: «Tú sabes lo que pasó», aún no ha sido verificado por ninguna fuente fiable. Esta afirmación parece haberse disparado gracias al bombo de las redes sociales y a los creadores de contenido de YouTube, que buscan visitas en lugar de informar sobre los hechos. La logística ni siquiera tiene sentido. Diddy estaba encerrado a la espera de juicio, mientras que Jay-Z se enfrentaba a acusaciones civiles por separado, lo que hacía muy improbable un enfrentamiento cara a cara en el tribunal. La relación entre Jay-Z y Diddy, que en su día se erigió como el ejemplo definitivo del éxito del hip hop y el espíritu emprendedor afroamericano, se puso bajo el microscopio durante estas batallas legales. El equipo legal de Jay-Z afirmó que no existía ninguna amistad ni vínculo duradero con Diddy, lo que contradecía años de apariciones públicas, colaboraciones y las propias palabras de ambos, que sugerían que eran amigos íntimos. El señor Carter no tiene nada que ver con el caso del señor Combs ni con el señor Combs. Se conocían profesionalmente desde hacía varios años, como ocurre en todas las profesiones. La gente se conoce en los premios de música. Se apoyan mutuamente. Esta estrategia de distanciamiento de Jay-Z hizo que la gente se preguntara si las amistades entre famosos son reales, o si todos cortan los lazos cuando alguien se enfrenta a acusaciones graves. Los críticos interpretaron el silencio de Jay-Z mientras se acumulaban los problemas legales de Diddy como una forma de proteger su propia reputación y sus intereses comerciales. Pero los seguidores de Jay-Z argumentaron que su respuesta era la adecuada, dada la gravedad de las acusaciones y la falta de pruebas que lo relacionaran con los presuntos delitos de Diddy. Afirmaron que Jay-Z tenía todo el derecho a defenderse con dureza contra lo que él calificó de acusaciones falsas, independientemente de su relación pasada con Diddy.
Se mantuvo fiel a sus principios y ganó por sus principios. Y hay que felicitarlo porque hay que tener mucho valor para hacer eso. Toda la saga también puso de relieve el contexto cultural más amplio del hip hop y la cultura de las celebridades. Las acusaciones contra Diddy, incluidas las afirmaciones sobre orgías alimentadas por las drogas y la explotación, hicieron que todo el mundo hablara de las dinámicas de poder, el consentimiento y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. La imagen de Jay-Z, como un respetable magnate de los negocios y hombre de familia, contrastaba radicalmente con estas acusaciones, lo que podría explicar por qué su equipo se apresuró a distanciarlo de Diddy. Un artículo de opinión de The Guardian afirmaba que la respuesta condescendiente de Jay-Z reflejaba una cultura del silencio y la complicidad en el hip hop que perjudica a las mujeres y las niñas. Criticaba su tono despectivo y el hecho de que nadie hablara de la famosa mujer anónima que supuestamente presenció la agresión, afirmando que esto pone de manifiesto problemas más graves en la industria. Esta opinión ganó adeptos entre los usuarios que llevaban años criticando la forma en que el hip hop gestiona las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Mientras continuaban las batallas legales, la historia en torno a Diddy y Jay-Z siguió evolucionando. La desestimación de la demanda de Jane Doe y la grabación que sugería que las acusaciones eran falsas dieron munición a quienes veían las acusaciones como intentos oportunistas de sacarle dinero a famosos ricos. Pero otros seguían teniendo dudas sobre las dinámicas de poder en juego y lo difícil que es hacer rendir cuentas a las figuras poderosas. En abril de 2025 surgió otra demanda, esta vez de Joseph Manzaro, que alegaba que Diddy lo había agredido sexualmente y humillado en una fiesta en Miami en 2015, y afirmaba que Jay-Z y Beyoncé estaban allí como testigos. El abogado de Jay-Z, Alex Spiro, desestimó rápidamente la acusación, alegando que Jay-Z ni siquiera se encontraba en Florida en ese momento, y presentó recibos que demostraban su presencia en Nueva York el 1 de abril de 2015. Manzaro modificó su denuncia el 11 de abril de 2025 y retiró los nombres de Jay-Z y Beyoncé después de que sus abogados proporcionaran pruebas de que no estaban allí. Este patrón de acusaciones seguidas de retractaciones o desestimaciones reforzó la narrativa de que Jay-Z estaba siendo injustamente arrastrado al lío legal de Diddy. Su equipo legal se mantuvo firme en que no estuvo presente en ninguno de los supuestos incidentes, y los tribunales parecieron aceptar esta postura, ya que los casos contra él fueron desestimados o modificados. Para Diddy, seguir encerrado y enfrentarse a graves cargos federales creaba un marcado contraste con las aparentes victorias legales de Jay-Z. Mientras Jay-Z parecía defender con éxito su reputación y limpiar su nombre, Diddy se enfrentaba a un futuro incierto, con una posible pena de prisión si era declarado culpable. Sin ningún enfrentamiento confirmado en los tribunales entre los dos hombres, las especulaciones sobre su relación continuaron. ¿Eran realmente tan amigos como sugerían sus apariciones públicas y declaraciones durante años? ¿O era su relación principalmente comercial, como ahora afirmaba el equipo legal de Jay-Z? La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio, y los problemas legales solo aceleraron un distanciamiento estratégico en lugar de exponer la verdadera naturaleza de su vínculo pasado. Esa supuesta confrontación en la sala del tribunal entre los dos hombres, capturada en la frase "You know what happened", tú sabes lo que pasó, podría acabar siendo recordada como una nota al pie, sin verificar en una compleja saga legal que puso de manifiesto lo frágiles que pueden ser las amistades públicas, las dinámicas de poder de la industria del entretenimiento y los retos de separar los hechos de la ficción en la era de las redes sociales y los contenidos sensacionalistas. La verdad, como siempre, es probablemente más matizada y compleja de lo que se ve en los titulares sensacionalistas y en las publicaciones de las redes sociales. ¡Ay, gracias por acompañarme! Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas los otros temazos que aparecen ahora en tu pantalla. Son igual de buenos, sin exagerar. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente alerta. Desde que se descubrió que Diddy era un maltratador en serie, todas las miradas se han centrado en sus allegados, especialmente Jay-Z. No solo Diddy, pero Diddy y Jay-Z son monstruos. Se ha especulado mucho sobre su implicación, pero pronto se publicará una lista y obtendremos una respuesta. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están saliendo a la luz. Ahora, las cosas están a punto de ponerse muy interesante, pero la pregunta sigue siendo, ¿será implicado Jay-Z? La conexión de Jay-Z con Diddy. El mundo del hip hop siempre ha estado plagado de rumores, susurros y teorías conspirativas, y pocos nombres agitan tanto la olla como Sean Diddy Combs y Sean Jay-Z Carter.
Su amistad de décadas, unida a su ascenso inspirador compartido en la industria musical, les ha convertido en dos de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa influencia viene acompañada de una gran dosis de controversia y conspiración, sobre todo en los últimos tiempos, cuando Diddy se ha visto envuelto en un lío, acusado de tráfico sexual, chantaje y otros delitos. Demos un paso atrás. Diddy, que irrumpió en escena a finales de los 90, fue el chico de oro del hip hop, pionero de un sonido y un estilo que marcarían la cultura durante años. Éxitos como Can Nobody Hold Me Down y I'll Be Missing You le catapultaron al estrellato. Junto a él, Jay-Z, su amigo íntimo y colaborador, estaba forjando su propia carrera legendaria. Juntos eran una fuerza imparable, magnates de la música con fama de doblegar a la industria a su antojo. Pero cuando la detención de Diddy saltó a los titulares, tanto los fans como los teóricos de la conspiración empezaron a indagar más, cuestionando no solo el pasado de Diddy, sino también la implicación de Jay-Z. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Diddy escapar al escrutinio cuando los cargos eran tan graves? Estas preguntas se extendieron a las cuentas de las redes sociales de Beyoncé, que fue bombardeada por sus fans exigiéndole que hablara. Internet se llenó de teorías descabelladas que relacionaban a la pareja con todo tipo de sucesos, desde la muerte de Tupac Shakur hasta un supuesto complot para eliminar a la cantante Aaliyah, a quien se había relacionado sentimentalmente con Jay-Z antes de su trágica muerte. Incluso se habló de la prematura muerte de Michael Jackson y se susurró que Diddy y Jay-Z tenían algo que ver. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones se sostenía. Como muchos señalaron, ni el nombre de Jay-Z ni el de Beyoncé aparecían en la acusación de 14 páginas contra Diddy. Aún así, los rumores persistieron, alimentados por un público siempre curioso y deseoso de encontrar conexiones. En medio de todo este ruido, destacaba un detalle peculiar: la singular relación de Jay-Z con Diddy. Aunque el mundo conocía a Diddy por su serie de apodos, Puffy, Puff Daddy, P. Diddy y finalmente Diddy a secas, había un nombre por el que solo unos pocos elegidos podían llamarle: Sean. Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento era Sean, era uno de los pocos privilegiados que llamaban a Diddy por su verdadero nombre. Los dos compartían un vínculo que iba más allá de sus personajes públicos, y en privado se referían al otro como Sean. Durante un episodio de 2023 de Carpool Karaoke con James Corden, el propio Diddy confirmó este detalle. «Solo 2 personas me llaman Sean», dijo Diddy con una sonrisa. «Mi madre y Jay-Z. Nadie más puede llamarme así». Este pequeño dato dice mucho de su conexión, que se forjó mucho antes de la fama y la polémica y que ha perdurado a lo largo de los altibajos de las carreras de ambos. Y aún así, cabe preguntarse, si estaban tan unidos, ¿cómo es que Jay-Z no conocía las locas y retorcidas fiestas de Diddy? Aunque los lazos de Jay-Z con Diddy son innegables, su amistad parece existir al margen del caos que rodea actualmente a Diddy. A pesar de que los rumores de divorcio entre Beyoncé y Jay-Z se agolpan, provocados por vídeos infundados de YouTube y columnas de cotilleos, no hay pruebas concretas que vinculen a Jay-Z con ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa a Diddy. De hecho, tras la detención de Diddy, Jay-Z ha guardado un notable silencio y ha preferido no hacer comentarios sobre los problemas legales de su amigo. Para quienes esperaban algún tipo de desenlace dramático entre ambos, ha sido decepcionante. Pero para los que entienden los matices de su relación, no es de extrañar. Después de todo, Jay-Z siempre se ha movido en silencio, dejando que el mundo especule mientras él se centra en su próximo movimiento. Mientras tanto, Beyoncé sigue centrada en su carrera, la última vez como nueva imagen de Levi's. Su canción, que aparece en la ropa vaquera de la marca, se ha convertido en una de las más populares. Su canción, incluida en un anuncio de vaqueros, provocó un aumento del 20% en el tráfico de las tiendas de la marca. Lejos de distraerse con los rumores que rodean la supuesta relación de su marido con Diddy, Beyoncé parece estar haciendo lo que mejor sabe hacer: ignorar el ruido y prosperar en su carril. Pero, ¿por qué se relaciona exactamente a Jay-Z con Diddy, a pesar de que no hay pruebas de ello? Bueno, Jay-Z es una figura polarizadora, cuyo arte ha tenido un profundo simbolismo ocultista. Los rumores sobre la relación de Jay-Z con los Illuminati circulan desde hace años. Su uso de símbolos ocultistas, como la calavera de cabra que a menudo se relaciona con Baphomet, de quien se dice que representa a los masones y a su dios oculto, sugiere a los teóricos que Jay-Z vendió su alma por la fama. La idea parte de la creencia de que la música, sobre todo el hip hop, se ha convertido en una herramienta de control, con figuras como Jay-Z sirviendo de marionetas a los Illuminati para manipular a las masas. Jay-Z alimenta estos rumores con imágenes provocativas. Ha llevado ropa con la famosa frase de Aleister Crowley: «Haz lo que quieras»,
y ha utilizado símbolos masónicos en su línea Rocawear. Aunque ha negado cualquier relación directa con sociedades secretas, Jay-Z reconoce que su música y sus imágenes pretenden provocar y mantener a la gente expectante. Pero el misterio no se limita a él. Diddy también ha sido relacionado con especulaciones similares, y ahora los teóricos de la conspiración han empezado a preguntarse si existe una conexión más profunda entre Jay-Z y Diddy. ¿Podría su éxito y poder compartidos formar parte de un plan mayor? El ex miembro de Public Enemy, Professor Griff, afirmó en una ocasión que los Illuminati utilizan el hip hop para controlar a la comunidad negra, convirtiendo el género de una herramienta de empoderamiento en un arma de manipulación. Para algunos, Jay-Z y Diddy son jugadores clave en este juego, impulsando, a sabiendas o no, una agenda mucho más grande que ellos mismos. Sean ciertos o falsos los rumores, el uso de imágenes ocultistas por parte de Jay-Z ha conseguido exactamente lo que pretendía, que la gente hable. Y a medida que la caída de Diddy sigue suscitando interrogantes, la red de conspiraciones que vincula a estos dos iconos no hace más que crecer. Y ahora, con la publicación de más información sobre estrellas relacionadas con Diddy, la gente solo se pregunta quién más está en la lista de Diddy. El modus operandi típico en una de estas fiestas, que han sido ampliamente comentadas en la prensa, era que cuando te daban una bebida, y ahora sabemos que la bebida está adulterada con algo, si te negabas a tomarla, te echaban de la fiesta. En las últimas semanas, las acusaciones contra Diddy han aumentado drásticamente, y ya no se limitan a susurros en la sombra, sino que han salido a la luz en una serie de demandas que lo pintan como el cerebro de una extensa empresa criminal de tráfico sexual, coacción y chantaje. Este oscuro capítulo de la vida de Diddy comienza con las ahora famosas fiestas que organizaba, sobre las que se susurró en los círculos de la industria durante años. Aunque se rumoreaba que eran lujosas y desenfrenadas, lo que ahora sale a la luz es mucho más siniestro. Testigos, víctimas e investigadores han arrojado nueva luz sobre las llamadas fiestas freak off. Lo que a primera vista parecían exclusivas reuniones de famosos eran supuestas tapaderas de explotación y abusos, y algunos comparan las actividades de Diddy con las de figuras caídas en desgracia como Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Durante más de 15 años, estas fiestas secretas se celebraron a puerta cerrada, lejos de los focos. Un agente que participó en la redada de las propiedades de Diddy lo comparó con Epstein, afirmando que ambos pertenecían a un círculo de élite que incluía a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Muchos de los invitados a las fiestas, famosos y magnates de la industria, hacían la vista gorda o participaban activamente en lo que ocurría tras las cuerdas de terciopelo. Las víctimas de estas reuniones han denunciado haber sido drogadas, coaccionadas y obligadas a realizar actos sexuales, traumas que permanecerían enterrados durante años hasta ahora. El abogado Tony Buzbee, que se ha hecho cargo del caso, representa a más de 120 víctimas en una demanda masiva que abarca varios estados, entre ellos Nueva York, California, Georgia y Florida. Las demandas se remontan a más de 2 décadas y acusan a Diddy no solo de orquestar estos abusos, sino de beneficiarse de ellos. Buzbee describió el alcance del caso como impactante, señalando que algunas de las víctimas tenían tan solo 9 años cuando se produjeron los presuntos abusos. No se trata solo de incidentes aislados. La demanda detalla un abuso de poder sistémico en el que Diddy supuestamente utilizó su vasta influencia y recursos para atrapar a personas vulnerables en situaciones peligrosas. Cuando las autoridades allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, lo que descubrieron fue un tesoro de pruebas condenatorias. Se incautaron drogas, armas de fuego y más de 1000 botellas de aceite y lubricantes para bebés, artículos que, según los investigadores, se utilizaban en la explotación sexual de hombres y mujeres. Los inquietantes paralelismos entre Diddy y Epstein son cada vez más difíciles de ignorar. Ambos hombres, según las fuentes, estaban en el centro de una red de élite que explotaba a personas jóvenes y vulnerables mientras se protegían con dinero, fama y poder legal. La rápida resolución por parte de Diddy de una reciente demanda interpuesta por su exnovia, Cassie Ventura, no hizo sino avivar el fuego. Cassie acusó a Diddy de años de abusos, afirmando que se vio obligada a participar en un mundo de orgías cargadas de drogas, manipulación y coacción. Aunque Diddy evitó una larga batalla legal, llegando rápidamente a un acuerdo, la demanda pareció abrir las compuertas, ya que más víctimas y testigos empezaron a hablar. Entonces llegó la lista. Un rumoreado documento que circulaba por las redes sociales afirmaba nombrar a celebridades de alto nivel que supuestamente estuvieron presentes en estas notorias fiestas. La lista incluye algunos de los nombres más importantes de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey,
Jennifer López, Usher y Megan Fox, entre otros. Aunque ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de ningún delito, los rumores han desatado un frenesí de especulación e intriga. El silencio de estas celebridades, a pesar de las crecientes pruebas contra Diddy, no ha hecho sino aumentar la curiosidad y la preocupación del público. Usher, socio de Diddy desde hace mucho tiempo, suscitó nuevas especulaciones cuando borró de su cuenta X numerosas publicaciones. Más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada, pero los fans desenterraron una antigua declaración en la que mencionaba haber visto cosas salvajes durante su tiempo con Diddy. Este vago comentario ha adquirido desde entonces un significado más oscuro a la luz de las acusaciones actuales. Mientras tanto, Megan Fox borró sus cuentas de redes sociales, lo que provocó aún más preguntas. Aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el momento en que lo ha hecho no ha hecho más que aumentar las especulaciones en torno a las personas de la órbita de Diddy. Incluso las bromas del pasado sobre el estilo de vida de Diddy parecen ahora pistas. En un clip de una entrevista que volvió a la luz, Khloe Kardashian describió una vez que asistió a una de las fiestas de Diddy y encontró a muchos de los invitados con el culo desnudo. Cogí un avión a las 5:30 de la mañana, había una fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Aunque es probable que la Kardashian pretendiera burlarse del desenfreno de las fiestas de famosos, el contexto de los comentarios de las acusaciones actuales parece mucho más preocupante. Pero lo verdaderamente inquietante es la duración de los presuntos abusos. Según las declaraciones de las víctimas, la explotación abarcó 2 décadas y tuvo lugar en hoteles de lujo y en las famosas white parties de Diddy. La presencia de las drogas era constante y los asistentes a las fiestas eran obligados por los socios de Diddy a adoptar posturas comprometedoras. Algunas de las víctimas eran entonces adolescentes, otras incluso más jóvenes, y dejaron tras de sí un rastro de cicatrices psicológicas que tardaron años en salir a la superficie. El caso empeora si se tiene en cuenta el número de personas que pueden haber estado implicadas. Busby ha dejado claro que su equipo jurídico está investigando mucho más allá del propio Diddy. Ha prometido exigir responsabilidades a todas las personas y entidades implicadas en lo que describe como una sofisticada operación diseñada para explotar, silenciar y lucrarse a costa de las víctimas. El abogado ha insinuado que pronto se dará a conocer el nombre de otras figuras de alto nivel, prometiendo que la opinión pública quedará conmocionada por el alcance de la conspiración. Esto ha dejado a los amigos y colegas famosos de Diddy en una posición incómoda. Nadie quiere verse envuelto en las consecuencias, pero muchos de ellos tienen demasiados vínculos con Diddy como para distanciarse fácilmente. Hollywood está lleno de rumores, y algunos especulan con que muchas de estas celebridades están buscando discretamente asesoramiento legal para protegerse en caso de que sus nombres aparezcan en futuras demandas. A medida que la investigación de Busby se amplía, la posibilidad de que surjan más escándalos es real. Por el momento, Diddy permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Su equipo legal está trabajando horas extras para luchar contra las acusaciones, con su abogada, Erica Wolf, insistiendo en que las afirmaciones en su contra son falsas y parte de un circo mediático imprudente. Sostiene que Diddy espera con impaciencia su día en los tribunales y está ansioso por limpiar su nombre, aunque las pruebas cada vez más numerosas y el gran número de víctimas hacen que su lucha parezca cada vez más cuesta arriba. Busby, sin embargo, no muestra signos de desaceleración. Anunció que se presentarían más demandas en los próximos 30 días e insinuó nuevos estados en los que podrían presentarse más víctimas. El escándalo Diddy se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de Hollywood de los últimos tiempos, con revelaciones impactantes a la vuelta de cada esquina. En momentos como este, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Defensa de Diddy. El equipo legal de Diddy, incluido Agnífilo, no es ajeno a los casos penales de alto perfil. Agnífilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan, ha defendido a figuras infames como Keith Raniere, el líder condenado de la secta de tráfico sexual NXIVM, y Roger N.G., un banquero implicado en el multimillonario escándalo 1MDB. Estos casos anteriores aportan a Agnífilo una valiosa experiencia en la navegación por las turbias aguas del tráfico de seres humanos, la conspiración y el escándalo público, terreno que sin duda recorrerá el juicio de Diddy. Sin embargo, a diferencia de muchos de los clientes anteriores de Agnífilo, Diddy parece dispuesto a ponerse a sí mismo en el punto de mira, deseoso de influir personalmente en el jurado y contrarrestar la narrativa de depredación que se ha ido construyendo contra él. Según Agnífilo, Diddy insiste en contar su versión de los hechos. No hay nada que le impida subir al estrado.
ha dicho Agnifilo en varias entrevistas. Está muy ansioso por contar su propia historia. Esta decisión es una apuesta. Testificar en defensa propia suele considerarse el último recurso en los casos de alto riesgo, ya que abre la puerta a un intenso contrainterrogatorio por parte de los fiscales. Es probable que la acusación aproveche esta oportunidad para interrogar a Diddy no solo sobre las acusaciones de abuso y tráfico, sino también sobre las perturbadoras imágenes que han salido a la luz, en particular el vídeo en el que supuestamente agrede a su exnovia, Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel. Además, es casi seguro que durante su testimonio salgan a relucir las infames fiestas Freak Off de Diddy, que se han relacionado con un submundo de coacciones y abusos. El riesgo es claro. Al intentar limpiar su nombre, Diddy podría acabar incriminándose aún más. A pesar de estos posibles escollos, el equipo de Diddy apuesta por la idea de que su testimonio le humanizará ante el jurado. Agnifilo ha insinuado que la defensa de Diddy se basará en presentar las acusaciones como caracterizaciones erróneas de un comportamiento adulto consentido. En una declaración a la prensa, Agnifilo intentó restar importancia a los inquietantes relatos de las fiestas de Diddy, sugiriendo que la reacción del público es simplemente una reacción exagerada ante un estilo de vida que algunos consideran incómodo. Se refirió al número de presuntas víctimas y actos sexuales, indicando que aunque las acusaciones puedan sonar alarmantes, la realidad podría ser diferente. Comparó la situación con la compra al por mayor en un Costco cercano, dando a entender que la percepción de numerosos incidentes puede ser exagerada, ya que muchos estadounidenses tienden a comprar al por mayor. ¿Cómo se explica lo del aceite para bebés y los lubricantes? 1000 botellas de aceite para bebés. No creo que fueran 1000. Creo que fue mucho. Quiero decir, hay un Costco justo al final de la calle. Ya sabes, creo que los estadounidenses compran a granel, como sabemos. Y añadió, son adultos consentidos haciendo lo que hacen adultos consentidos. No podemos volvernos tan puritanos en este país como para pensar que el sexo es algo malo. El argumento de Agnifilo se reduce a una defensa de la libertad personal y del comportamiento consentido entre adultos. Aunque esta línea de razonamiento puede resultar atractiva para algunos jurados, elude el núcleo de las acusaciones, a saber, que muchas de las personas implicadas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas, manipuladas o incluso víctimas de la trata. Es probable que los fiscales impugnen la descripción de los hechos hecha por Agnifilo, señalando la supuesta dinámica de poder en juego y el historial de Diddy de uso de drogas, amenazas y violencia para controlar a quienes le rodean. El equipo jurídico que representa a Diddy es relativamente nuevo, pero está curtido en 1000 batallas. Agnifilo, junto con su protegido, Tenny Geragos, fundó Agnifilo Intrater solo 7 meses antes de asumir el caso de Diddy. Geragos, hija del abogado defensor de famosos Mark Geragos, tiene su propia experiencia de alto perfil, habiendo asistido a Agnifilo en la defensa de figuras como Raniere y Shkreli. Juntos, este trío está construyendo una estrategia de defensa que se hace eco de los casos que han manejado en el pasado, en particular el caso de Raniere, quien también fue acusado de dirigir una red explotadora y secreta bajo la apariencia de un negocio legítimo. La comparación de la defensa de la situación de Diddy con el comportamiento consentido es muy similar a los argumentos presentados en el caso de Raniere, donde su equipo de defensa enmarcó de manera similar las acciones abusivas del líder de la secta como parte de las relaciones consentidas. Aunque Raniere fue finalmente declarado culpable y condenado a 120 años de prisión, la defensa de Agnifilo ayudó a revelar grietas en la representación de la fiscalía del caso, ganándose una reputación como un litigante feroz y capaz. Los paralelismos entre la secta Nex IBM de Raniere y la presunta red de trata de Diddy son sorprendentes. Ambos casos implican acusaciones de abuso sistémico, manipulación y explotación por parte de figuras poderosas bajo la apariencia de legitimidad. Si bien la defensa de Diddy puede basarse en gran medida en minimizar la gravedad de las acusaciones, es probable que su equipo legal también intente desacreditar el testimonio de las presuntas víctimas. El caso de Cassie Ventura, que se resolvió extrajudicialmente apenas un día después de ser presentado, ya ha hecho mella en la credibilidad de Diddy, pero el acuerdo en sí también plantea interrogantes. ¿Por qué llegar a un acuerdo tan rápido si no hubo delito? Para el equipo de defensa de Diddy, este rápido acuerdo podría interpretarse como un esfuerzo por proteger su intimidad y dejar atrás un asunto personal difícil, más que como una admisión de culpabilidad. Podrían argumentar que la avalancha de demandas y acusaciones que siguió al caso de Cassie es oportunista, impulsada por personas que buscan compensación económica o fama en lugar de justicia.
Es probable que Agnífilo y su equipo también señalen los esfuerzos de Diddy por buscar terapia y hacer frente a sus errores pasados, incluido el vídeo que muestra su agresión a Cassie. En una disculpa pública, Diddy dijo haber tocado fondo y expresó su arrepentimiento por sus acciones, afirmando que desde entonces ha trabajado para mejorar. Su defensa puede considerar esta admisión como una prueba de su voluntad de cambiar, argumentando que, aunque puede haber cometido errores en el pasado, no es culpable de los abusos sistemáticos que se alegan en las demandas. A pesar de su audaz planteamiento, la defensa de Diddy se enfrenta a importantes retos. Las acusaciones contra él son numerosas, y el alcance del caso es vasto, abarca décadas e implica a varios estados. Se espera que los fiscales presenten pruebas abrumadoras, como testimonios de las víctimas, grabaciones de seguridad y la extensa colección de drogas y parafernalia sexual incautada durante las redadas en las propiedades de Diddy. Si Diddy sube al estrado, no solo tendrá que enfrentarse a estos hechos, sino también al peso emocional de las historias de las víctimas. Un paso en falso durante su testimonio podría tener consecuencias devastadoras para su defensa, pero aún nos queda una duda. ¿Implicarán a Jay-Z? Jay-Z, nacido Sean Carter, ha construido una carrera icónica que abarca la música, la moda, la gestión deportiva y los medios de comunicación, amasando una fortuna que le ha convertido en uno de los primeros multimillonarios del hip hop. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha estado exento de polémicas y roces con la ley. El hombre conocido por su perspicacia para los negocios y su agudo lirismo ha aparecido más de una vez en los titulares por las razones equivocadas. Con la escalada de problemas legales de Diddy, el pasado de Jay-Z ha vuelto a estar en el punto de mira, y los fans empiezan a preguntarse si la otrora poderosa amistad entre los dos hombres podría acabar siendo la perdición de Jay-Z. El historial polémico de Jay-Z comenzó mucho antes de que se convirtiera en un magnate mundial de los negocios. En 1999 se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de los inicios de su carrera. En una fiesta en la que escuchaba a Q-Tip, Jay-Z apuñaló supuestamente al ejecutivo discográfico Lance Rivera por acusaciones de que Rivera había filtrado copias piratas de su álbum Vol. 3 Dots, Life and Times of S. Carter. El incidente conmocionó a la industria musical. Jay-Z, entonces en la cúspide del superestrellato, se enfrentaba a graves cargos penales que podrían haber descarrilado su carrera. Tras declararse inicialmente inocente, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de agresión en segundo grado, lo que le supuso 3 años de libertad condicional. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de Jay-Z, que quedó retratado como alguien que no temía recurrir a la violencia cuando se sentía traicionado. Aunque Jay-Z ha conseguido librarse de este primer escándalo, el incidente sigue siendo un duro recordatorio de sus duros comienzos en la industria. No ha sido la única vez que Jay-Z se ha visto envuelto en una gran polémica. Su legendaria disputa con el rapero Nas se convirtió en una de las batallas de rap más sonadas de la historia. Lo que empezó como una rivalidad competitiva a mediados de los 90 se convirtió en una guerra de palabras, en la que ambos artistas publicaron canciones disidentes en las que se atacaban mutuamente. Ether, de Nas, y Takeover, de Jay-Z, se consideran hoy algunos de los ataques líricos más brutales de la historia del hip hop. Aunque estos enfrentamientos fueron estrictamente musicales, alimentaron la percepción pública de Jay-Z como alguien a quien le gusta el conflicto y no teme enemistarse con nadie. Más allá de la música, la vida personal de Jay-Z también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. El más infame de estos momentos se produjo en 2014, cuando las imágenes de seguridad de la Gala Met mostraron a la hermana de Beyoncé, Solange, agrediendo físicamente a Jay-Z en un ascensor. El vídeo, que rápidamente se hizo viral, dio lugar a disparatadas especulaciones sobre lo que podría haber provocado semejante arrebato. El incidente desató rumores de infidelidad, y muchos supusieron que Solange estaba reaccionando a las supuestas aventuras de Jay-Z. Durante meses, el público se quedó con la duda, hasta que el álbum Lemonade, de Beyoncé, de 2016, pareció confirmar los rumores, ya que la cantante exploraba temas de traición y desamor. Jay-Z respondió más tarde con su propio álbum, 444, donde admitió sus errores, abordando el daño que había causado en su matrimonio. Es famoso su rap, "Lo arriesgaste todo por Blue", en referencia a la hija de la pareja, Blue Ivy, en el que reconocía el impacto de sus acciones en su familia. A pesar de estos escándalos personales y profesionales, Jay-Z siempre ha conseguido salir airoso. Su capacidad para capear el temporal, reconstruir su imagen y seguir expandiendo su imperio le han convertido en una de las figuras más resistentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, los actuales problemas legales de Diddy son diferentes. Estas acusaciones no tienen que ver con batallas líricas o errores personales.
Diddy se enfrenta a acusaciones que podrían acarrearle décadas de cárcel, y las consecuencias de este caso podrían atrapar a otros miembros de la industria que han estado cerca de él. La relación de Jay-Z con Diddy se remonta a décadas. Ambos han compartido escenarios, negocios y una amistad que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Desde sus días de juerga juntos, en plena era de los Bad Boy, hasta su colaboración en proyectos musicales y negocios, sus vidas y carreras han estado entrelazadas. Cuando Diddy estaba en la cima del mundo de la música, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jay-Z estaba a su lado, ascendiendo en paralelo. Juntos, representaban una nueva ola de magnates del hip hop, tan centrados en crear imperios empresariales como en grabar discos de éxito. Sin embargo, mientras el imperio de Diddy se desmorona bajo el peso de graves acusaciones penales, Jay-Z ha mantenido las distancias. Su silencio ha sido observado tanto por los fans como por los críticos, muchos de los cuales lo ven como un movimiento estratégico para evitar verse arrastrado por el frenesí mediático, o peor aún, por la propia investigación. Figuras públicas como 50 Cent, conocido por sus dramas, ya han señalado la ausencia de Jay-Z en la conversación. A principios de este año, 50 Cent publicó un mensaje en Instagram en el que preguntaba sarcásticamente por qué Jay-Z estaba hibernando mientras se desarrollaba el escándalo de Diddy. Aunque los comentarios de 50 centavos eran probablemente en broma, reflejaban un sentimiento más amplio. ¿Por qué Jay-Z no se ha pronunciado sobre los problemas legales de su viejo amigo? Una explicación podría ser que Jay-Z ha aprendido de sus polémicas pasadas. Con los años, se ha vuelto cada vez más conocedor de los medios, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante el alboroto por su acuerdo de 2018 con la NFL, un acuerdo que muchos vieron como una traición a la protesta de Colin Kaepernick contra la injusticia racial, Jay-Z optó por guardar silencio hasta que estuvo listo para defender sus acciones. Cuando finalmente abordó la controversia, se posicionó como alguien que estaba tratando de promulgar un cambio desde dentro del sistema y no como alguien que se había vendido. Entonces, ¿podría Jay-Z verse implicado en la caída de Diddy? Ahora mismo, parece poco probable. Pero a medida que avanza la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de Diddy, el potencial de daños colaterales es alto. Con la industria musical vigilando de cerca, los próximos movimientos de Jay-Z serán cruciales. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante y entretenido.